Empezaremos nuestro estudio a través del libro de Gálatas. Entonces abre sus Biblias a Gálatas capítulo 1, pero antes que empezamos versículo por versículo, vamos a hacer un pequeño visión de conjunto de esa área, estas personas y lo que estaba pasando en estas iglesias. La epístola de Gálatas fue escrita por el apóstol Pablo. Como sabemos, si usted tiene sus Biblias abiertas, es obvio, ¿verdad? ¿Qué es la primera palabra en Gálatas capítulo 1? Pablo. Entonces, gracias por eso, es muy fácil entender quién es el autor. Eso es Pablo. Y aunque eso es una de sus cartas más cortas, pero es considerada una de las más importantes e influyentes cartas que tenemos. Casi todos los eruditos creen que Gálatas fue la primera carta que el apóstol Pablo escribió. Y esto fue escrita entre el año de 48 y 52 AD. Entonces piensa por un momento. Cristo murió ¿en qué año? 30 de AD. Entonces, lo que entendemos aquí es hay un problema. Empezó en estas iglesias posiblemente 18 años después de la ascensión de Jesús. No es bastante tiempo. A veces no entendemos esa cosa. Pensamos, esa es una carta que fue escrita ¿cuántos años después de Cristo? Pero 18 años o 20 años alrededor de este tiempo. Pues Galacia era una provincia romana en Asia Menor. Cuando estudiamos primero de Pedro, él fue escribiendo a los creyentes en la región de ¿qué? Asia Menor. Y Pablo se dirige a todas las iglesias en esta región. Eso es diferente, eso es la única carta que tenemos de Pablo que es dirigida a todas las iglesias en una región, no solo una iglesia, como en Corintio o Éfeso o en Filipo, es toda esta región. Y esta región consiste de las ciudades de Antioquía, Pisidia, Iconio, Listra y Derbe. Y algo importante que debemos entender es Pablo fundó las iglesias en estas regiones. Y puede leer si quiere en su propio tiempo de este viaje misionero de Pablo en Hechos capítulos 13 y 14. Entonces, ¿qué es la pregunta? La pregunta es, ¿qué está pasando en estas iglesias que Pablo sintió urgencia de escribir esta carta? ¿Qué está pasando? Pues necesitamos entender que Pablo fundó estas iglesias en la doctrina de gracia. En la doctrina de gracia que nos enseña que la persona es justificado solamente por medio de la fe en Cristo. Es solo Cristo. Eso es la doctrina de gracia. Es solo por medio de Cristo que alguien puede ser salvo. No hay otra manera. Eso es parte de nuestra fundación. ¿Ok? Entonces, ¿qué está pasando? Eso es la verdad. Eso fue el mensaje de Pablo. Siempre. Lo que estaba pasando es los judaizantes. ¿Quiénes ellos? Los que enseñaban una mezcla de gracia, lo que es por medio de Cristo, y obras, guardando la ley de Moisés. Ellos habían infiltrado las iglesias en Galacia con su falsa doctrina
y estaba alejándolos de la verdad. Estas personas estaban negando la autoridad de Pablo. Hemos visto esto en las cartas de los Corintios. Fue exactamente lo mismo. Estaba pasando aquí también. Y ellos estaban enseñando cosas como la circuncisión era necesario para la salvación. Entonces, algunas de las personas que comenzaron su caminar por fe en la gracia de Jesús, comenzaron a dejar a este camino por una fe basada en obras. Entonces imagínense, Pablo encuentra esto perturbador y peligroso. Él puede ver el peligro que esto presentaba a estas iglesias, pero no solo esto, en realidad a todo el avance del cristianismo. Ahí piensa por un momento si ese problema no fue corregido en el principio, 2000 años después para nosotros hoy en día. Es por eso este asunto debe ser confrontado y corregido inmediatamente. Y es por eso el apóstol Pablo corrige esta falsa doctrina por medio de esta carta. Entonces, si usted está tomando apuntes, puede dividir Gálatas en 3 secciones. Estos son muy genéricos, pero son 3 secciones. Primero, capítulos 1 y 2. Y aquí en estos capítulos vemos la defensa del apostolado y autoridad de Pablo sobre ellos. La segunda sección, capítulos 3 y 4, son doctrina. Él enseña de nuevo la verdadera doctrina de gracia y justificación que es solo por fe en Jesús. Y finalmente, la última sección, capítulos 5 y 6, son la parte práctica. Es poner esta enseñanza en práctica y vivir en el poder del Espíritu Santo. Esta carta de Pablo de Gálatas es la única carta que no tiene un elogio para los recipientes. Lo que es increíble para mí, porque si usted ha leído la carta a los Corintios, esta iglesia fue un desastre, pero en el principio de la carta puede ver un elogio de ellos, pero en Gálatas es la única que no tiene. Lo que demuestra que esto demuestra la gravedad de esta situación dentro de las iglesias. La gravedad de abandonar la gracia de Cristo por las obras de la ley. Y esa es la fundación de ¿qué? ¿Saben? Hoy en día, eso es la fundación del legalismo. En realidad, esto es lo que está pasando, es legalismo. El legalismo, en palabras simples, es esto. Escucha. Cuando actuamos como que el sacrificio de Cristo no fuera suficiente para salvarnos y que por nuestros propios esfuerzos tenemos que añadir algo al sacrificio de Cristo, es decir, obras. Es muy probable que ustedes antes han estado en una iglesia legalista o han visitado una iglesia legalista, que es la gracia de Cristo más esto. Y eso es la clave para ver, eso es legalismo. Es Cristo más esto. Si usted puede ser salvo, pero no puede tener pelo largo. No puede venir en pantalones. No puede tener tatuajes. Bastante cosas.
¿verdad? Yo he escuchado de algunos chicos aquí en la iglesia, una vez estaban en una iglesia que dijeron que usted no puede ser salvo si está patinando. Imagínense, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Eso es legalismo. Cuando añadimos algo al sacrificio de Cristo en la cruz para ser salvo. Pero el sacrificio de Cristo es más que suficiente para salvarnos. Es solo Cristo. Y eso fue el problema. Y por eso esta carta, como todas las escrituras, es relevante para la iglesia hoy en día, tal como lo fue para las iglesias en Galacia casi 2000 años atrás, ¿verdad? Eso es para nosotros hoy en día. Entonces vamos a comenzar simplemente con la introducción de esta carta en capítulo 1. Vamos a leer versículos 1 al 5. Y eso es nuestra enseñanza de hoy. Versículos 1 al 5. Dice: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia. Gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo comenzó inmediatamente en versículo 1 recordándoles que él es un apóstol y con una comisión única. Él dijo que es un apóstol no de parte de hombres ni mediante hombre alguno. Eso es decir, su apostolado no vino de ningún hombre. Dios no usó a un hombre para llamar a Pablo como un apóstol. Necesitamos recordar en Hechos capítulo 1, cuando los 11 apóstoles llenaron la posición de Judas, al nombrar a Matías como el 12º discípulo, ¿verdad? Su elección fue por los hombres. Lo que Pablo está mostrando aquí es que su comisión, su llamado, vino directamente de Cristo Jesús. Y eso se refiere a la aparición de Cristo a Pablo en el camino a Damasco, en Hechos capítulo 9. La fuente de su comisión fue Dios Padre y Cristo Jesús. Y es increíble porque los otros apóstoles, los 11, recibieron su comisión de Jesús mientras que él estaba en la tierra. Pero solo Pablo recibió su comisión de Jesús ya resucitado y glorificado. Él vio a Jesús en toda su gloria. Sus credenciales habían sido desacreditados y cuestionadas por los falsos maestros. Pero él mostró desde el principio que él era verdaderamente un apóstol, llamado por Cristo Jesús directamente. En versículo 2, esto nos muestra quiénes son los recipientes de la carta. Dice las iglesias, plural, en Galacia. Y vemos el deseo de Pablo de ver las bendiciones de Dios derramadas sobre ellos. Es importante que entendamos, versículo 3 no es un elogio de ellos. Es simplemente Pablo
que quiere una bendición sobre ellos, nada más. ¿Y qué es la bendición que Él quiere? La gracia y paz de Dios sobre ellos. Y eso es algo importante para nosotros a recordar. Que Dios es la verdadera fuente de la gracia y paz. Es de Dios. Ha sido dicho bien que no podemos conocer la paz de Dios hasta que primero recibamos la gracia de Dios en nuestras vidas. Y es por eso siempre cuando vemos esta frase en el Nuevo Tiempo, la gracia es antes que la paz. Cuando verdaderamente hemos experimentado la gracia de Dios en nuestras vidas, experimentamos su verdadera paz también. Eso es cuando la paz viene en nuestras vidas. Es porque hemos experimentado su gracia primero. Versículo 4, vamos a leer de nuevo. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Este versículo 4, en realidad es la fundación de toda esta carta. Entonces, si usted tiene su Biblia aquí, marque este versículo. Este versículo es la clave de la carta. Y vamos a estudiar este versículo en detalle. Porque recuerda lo que está pasando, ¿verdad? Las obras están entrando en la iglesia, que eso es parte de su salvación. Entonces, primero dice aquí en versículo 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. La gente en estas iglesias habían perdido la vista de esta verdad. Ellos habían comenzado a ignorar esta verdad de la fe para seguir una fe basada en obras. Cuando hacemos esto, decimos que el sacrificio de Cristo no fue suficiente para nuestra salvación, que necesitamos hacer ciertas cosas para ganar la salvación. Suena horrible, ¿verdad? Like, oh, no. Pero eso es la verdad. Y esta idea es completamente falsa. Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Este es el punto principal. Eso es donde comenzamos y nunca podemos olvidar que nuestra salvación es solo por medio de la fe en Cristo y su perfecto sacrificio en la cruz por nuestros pecados. Jesucristo se dio a sí mismo. Él se dio a sí mismo como ¿qué? ¿Qué es la idea atrás de la frase se dio? Es un regalo. Es un regalo. Eso es decir, nuestra redención es un regalo. También esa frase dice que Él se dio a sí mismo voluntariamente. Esto habla de una sustitución. Fue voluntario. Nadie lo forzó a venir a este mundo para morir en nuestro lugar. ¿Sabe eso? Jesús no estaba en el cielo diciendo, no quiero ir, no quiero. Manda a otra persona, no quiero ir. No, nadie lo forzó a venir. Su obra en la cruz por nuestra redención fue de su propia voluntad. Él se dio a sí mismo como un regalo voluntariamente.
Vemos el amor sin comparación de Dios Padre y de Jesús. Porque el Padre está mandando, ¿quién? Su único Hijo. Y Jesús está dispuesto a venir voluntariamente. Vemos su gran amor hacia nosotros en esta frase. Y esa es la otra cosa. Ambos, Dios Padre y Jesús, sabían exactamente lo que le esperaba a Jesús. Jesús no vino y luego fue sorprendido con el plan de su Padre. Cuando él tenía 30 años, ¿qué es su plan? ¿Que yo voy a la cruz para qué? ¿Para morir? Yo no sabía. No, antes de su venida, él entendió completamente el plan de su Padre para redimir la humanidad. Es increíble. A mí imagínese si usted sabe el final. No quiero. Él sabe. Es like, yep, me voy. Él sabía lo que esperaba, lo que tendría que soportar, todo. Cuánto sufriría y lo terrible que la cruz sería. Y a pesar de todo eso, Él vino para tomar la copa de sufrimiento, ¿verdad? Lo que dice, voluntariamente. Eso es todo por amor a ti. Eso es lo que Pablo quiere que las iglesias en Galacia entiendan de nuevo. No es por obras, es un regalo. Cristo vino voluntariamente, entregó su vida para ustedes por amor y es solo por gracia. Es lo que vemos en esta frase. Y esta es la cosa, si Cristo no hubiera venido, toda la humanidad moriría en sus pecados. Eso es la realidad. No hay otras opciones. No podemos ganar la salvación. No existe un hombre perfecto en este mundo. Sin esperanza y separados de Dios para siempre. Él dio su vida por nuestros pecados. Es lo que dice en este versículo. Por nosotros. Nuestros pecados. Él murió en nuestro lugar. Él murió la muerte que nosotros merecíamos para redimirnos. Y debemos entender que nuestros pecados solo pueden ser perdonados por medio de su sufrimiento y muerte en la cruz. Su sufrimiento. Es solo por medio de su sangre preciosa que somos salvos. Tito 2, versículo 14. Tito 2, versículo 14. Vean las primeras palabras. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. También primero de Timoteo 2, versículo 6. Primero de Timoteo 2, versículo 6. Quien se dio a sí mismo en rescate por todos, testimonio dado a su debido tiempo. Fue voluntario, Él se dio. Fue un regalo. Es las mismas palabras.
Y finalmente, 1 de Pedro 1, versículos 18 al 21. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, ¿cómo deberíamos dedicar nuestras vidas a Él? ¿Quién nos amó y se dio a sí mismo por nosotros? Deberíamos vivir para nuestro Señor 100%. Nada menos. Cuando verdaderamente entiende el sacrificio de Jesús por usted, ¿qué otra manera puede vivir? ¿Algo menos de 100% por su Señor y Salvador? Es solo por Él que usted tiene la vida y la vida eterna. Es por su sacrificio. Y es un regalo. ¿Cuesta Él su vida? ¿Usted? Nada. Es gratis. Es gratis. Él murió para salvar toda nuestra alma, toda nuestra vida. Entonces, si Él merece todo nuestro ser, no los restos de nuestras vidas. Pero ¿cuántas veces es lo opuesto en nuestras vidas? Estamos despertando un poco tarde, necesito leer algo en la palabra. Hacemos algo rápido, una oración de 30 segundos, qué bueno. Yo encontré mi Señor. Y ya, vamos para hacer otra cosa. O no tengo tiempo ahora y estamos esperando hasta el final del día y antes que dormimos, ¿qué hacemos? Yo olvidé a pasar tiempo con Él. Leamos algo. Es nuestros restos. Tenemos una responsabilidad de dar nuestro mejor. Eso es lo que vemos en nuestro Señor. Él se dio lo mejor para nosotros. No sus restos. Nuestra salvación cuesta. Y es obvio en su sacrificio. Él siempre tenía lo mejor en mente para nosotros. Es obvio. Entonces, ¿cómo es posible que queremos vivir menos de eso? Dando a nuestro Señor menos que lo mejor. También dice en versículo 4, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Eso es decir, el poder del pecado ha sido quebrado en nuestras vidas. ¿Sabe esto? Muchas veces escuchamos, es que no puedo superar este pecado. Sí, se puede. Sí, se puede. El poder del pecado ha sido quebrado. Eso es parte de su salvación. Y ya, obviamente la presencia del pecado es en el mundo todavía, pero su poder ha sido quebrado en nuestras vidas. Y cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra fe y confianza en Cristo, el poder del pecado es quebrado. Y en este momento, el momento de nuestra salvación, ¿qué pasa?
Cuando recibimos Cristo, también recibimos el Espíritu Santo que mora en nuestros corazones y nos ayuda a vivir de una manera que agrada el corazón de Dios. No tenemos una excusa. No podemos decir a Jesús, no puedo. Sí, se puede. Se puede. Tenemos todo lo que necesitamos para vivir la vida que agrada a Dios. No faltamos nada. Tenemos todo lo que necesitamos de vivir una vida que sigue la voluntad de Dios. Todos los días. Primero de Pedro 1, versículo 3. Pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y también versículos muy familiares a nosotros, Romanos 12, versículos 1 y 2. Romanos 12, 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el servicio racional de ustedes. Vamos a pausar por un momento. ¿Viste eso? De nuevo. Presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo. Vivimos sacrificialmente, ¿ok? Una vida que dice santa, aceptable a Dios, que es el servicio racional. ¿Entiende lo que eso significa? Su servicio racional. Porque cuando leamos eso, hey, yo estoy viviendo como un sacrificio vivo. Suena increíble, es como un sacrificio. Estoy viviendo de una manera santa, agradable, ¿verdad? Aceptable a Dios. Pero ¿qué dice Pablo aquí? Eso simplemente es su servicio racional. Eso es decir, es lo mínimo. Es increíble, wow. Viviendo como un sacrificio vivo es lo mínimo. Sí, es su servicio racional. Eso es como debemos vivir. Versículo 2. Y no se adapten a este mundo. Eso es el mundo. El mundo quiere alejarnos de Dios con actividades o cualquier cosa. Muchas distracciones en este mundo. Televisión, videojuegos, este programa, Netflix, actividades, deportes, cualquier cosa. En el final, ¿cuánto tiempo tiene Dios? Nada. Entonces eso es, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Y la única manera que podemos hacer esto es pasando tiempo en la presencia de nuestro Señor. Es la única manera. Solo, en un lugar en silencio, sin distracciones. Señor, ¿qué quiere hacer hoy? Hoy. No tenemos una garantía de mañana, pero hoy, ¿qué quiere hacer con mi vida? Estoy disponible y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa que quiere hacer hoy. Úsame para su reino y gloria. Si es en mi trabajo, o con esta persona, o en este momento, o es en Walmart, cualquier lugar, úsame. Debemos vivir, pero si nuestras vidas están llenas de distracciones, no podemos escuchar a Dios. ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere hacer? Es que no entendemos.
Es imposible. Y porque Cristo dio toda su vida por nosotros, para darnos la salvación que nosotros jamás podríamos obtener en nuestras propias esfuerzos. Lo único que tiene sentido es que nosotros vivamos vidas completamente rendidas a Él. Es la única. Este plan para redimir al mundo no fue un plan de los hombres. Esto fue el plan de Dios. Ahí es obvio. ¿En qué humano está pensando en este plan? ¿Sabes un buen plan? Vamos a mandar a Dios para morir en nuestro lugar. Eso suena muy bien, ¿verdad? No, ahí vea las ideas de los hombres, de los dioses. Simplemente puede ver los dioses falsos. Eso fue un plan de Dios y su plan es bueno, perfecto. Y Cristo lo completó por voluntad. Y es por eso, como dice en versículo 5, para terminar, solo Dios merece toda la honra y gloria y adoración por su gran plan de rescatar la humanidad. Solo Dios. Pablo ha dejado muy en claro, ¿verdad?, en estos primeros versículos, que nadie puede ganar lo que Cristo voluntariamente nos ha ofrecido por la gracia a nosotros. Nadie. La salvación es un regalo. Es un don del inmenso amor y gracia de Dios que costó la vida de nuestro Señor y Salvador. Tan grande es el amor de Dios hacia nosotros. Amén. Amén. Señor, gracias por esta carta. Y gracias por estos versículos de hoy. Simplemente para reflexionar en su plan, en su gran gracia hacia nosotros. Su plan para rescatarnos. Y Señor, que descansamos en nuestra salvación. Porque sabemos que el sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente para nuestra salvación. No hay nada que podemos hacer para ganar nuestra salvación. Es solo Cristo y nada más. Señor, gracias por este gran regalo, nuestra salvación, que Cristo nos dio voluntariamente, muriendo en nuestro lugar en la cruz para darnos la salvación. Somos rescatados por su sangre preciosa. Y por eso nuestro Dios recibe toda la gloria, honra y adoración. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.